Los camioneros sabemos que hay cosas en la carretera que es mejor no cuestionar. Pasamos noches enteras recorriendo rutas solitarias, viendo sombras que no deberían moverse, escuchando susurros en la radio cuando ninguna frecuencia está activa. Aprendemos a ignorarlo, a mantener la vista en el asfalto y seguir adelante, pero algunas historias no te dejan opción. Algunas se quedan contigo, clavadas en la memoria como una cicatriz invisible. La mía ocurrió en la ruta de Lubbock, una carretera como cualquier otra, hasta que dejó de serlo. El cielo, despejado hasta ese momento, se iluminó con luces imposibles moviéndose en patrones que ningún avión ni satélite podrían replicar. No parpadearon como estrellas, no flotaban como bengalas, no eran de este mundo. Me llamo Daniel Turner y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de este país. La carretera es mi hogar, mi refugio y mi condena. Pasar noches enteras en la soledad del asfalto te enseña a notar detalles que otros ignoran. Cómo el viento cambia de dirección antes de una tormenta, cómo el sonido de los motores se distorsiona en ciertas zonas, cómo algunas sombras en la niebla parecen moverse por sí solas. He escuchado historias. Muchos camioneros hablan de encuentros extraños, de luces que aparecen y desaparecen en el cielo, de voces en la radio cuando la frecuencia está vacía, de figuras paradas en la carretera en medio de la nada. Algunos lo toman a broma, otros prefieren no hablar de ello, pero todos sabemos que hay cosas en el camino que es mejor no cuestionar. Yo nunca les presté demasiada atención, hasta aquella noche en la ruta de Lubbock. Hay algo en las carreteras del desierto que las hace diferentes. La vastedad, el silencio absoluto, la sensación de estar completamente solo con el mundo extendiéndose en todas direcciones. Pero en esa noche en particular, supe que no estaba solo. No sé si alguien me estaba esperando, si me encontré con algo por accidente, o si algo decidió elegirme. Lo único que sé es que, después de aquella noche, nunca volví a ser el mismo. Si alguna vez manejas por un camino solitario y ves algo en el cielo que no puedes explicar, sigue adelante. No te detengas, no mires demasiado tiempo y sobre todo, no permitas que sepan que los has visto. Porque si te ven, puede que no vuelvas a ser el mismo. Siempre fui camionero. Tengo una esposa, Claire, y 2 hijos, Tommy y Sarah. Siempre he tratado de darles lo mejor, de asegurarme de que nunca les falte nada. Pero la vida en la carretera no es fácil, y menos cuando tienes una familia que mantener. No hay muchas oportunidades en un pueblo pequeño como el nuestro, así que hace años tomé la decisión de convertirme en camionero de larga distancia. No porque me encantara, sino porque pagaba las cuentas y ponía comida en la mesa. Aquella semana, las cosas no iban bien. Claire me había dicho que el banco estaba presionando por la hipoteca y que la factura del hospital de Sarah aún estaba sin pagar. La pequeña había estado enferma hace un par de meses, nada grave, pero suficiente para dejarnos en números rojos. Así que cuando sonó el teléfono y mi jefe me ofreció un viaje de última hora a Nuevo México con una buena paga extra, no lo pensé 2 veces. Necesitábamos el dinero. Claire no estaba muy contenta con la idea. «Otra vez te vas de noche, Daniel», me dijo con ese tono de preocupación que siempre usa cuando sabe que no tiene sentido discutir. «Podrías esperar hasta la mañana, no tiene que ser hoy». «Lo sé, cariño, pero necesitamos esto. Es solo un viaje más». Ella suspiró, y yo supe que no estaba convencida, pero tampoco insistió. Besé a mis hijos antes de salir. Tommy estaba demasiado concentrado en su videojuego como para prestarme mucha atención, pero Sarah, medio dormida, me abrazó con fuerza y me susurró: «No tardes, papi».
Volveré antes de que te des cuenta, princesa. Con eso en mente, tomé mi termo con café bien cargado, revisé el motor del camión y salí del depósito. La carretera se extendía frente a mí y en mi cabeza solo tenía un pensamiento: hacer el viaje, cobrar el dinero y volver a casa. Al principio, todo fue como cualquier otro encargo. La primera hora transcurrió sin incidentes. Solo yo, el rugido del motor y el asfalto infinito bajo mis ruedas. Conocía esta ruta de memoria. Los pueblos fantasmas que aparecían y desaparecían en la distancia, las gasolineras abandonadas con luces parpadeantes y esos tramos en los que no veías un alma en kilómetros. Era solo otra noche en la carretera. Hasta que vi las luces en el cielo. Al principio pensé que era mi imaginación, las luces del tablero reflejándose en el parabrisas o quizás el cansancio jugándome una mala pasada, pero no, eran luces de verdad. Primero eran solo un par de puntos titilando en la distancia, pero pronto empezaron a moverse. No como aviones ni estrellas fugaces, no. Se deslizaban, cambiaban de dirección en un parpadeo, desaparecían y reaparecían en otro punto del cielo, como si estuvieran jugando entre ellas. Traté de ignorarlas. No quería volverme loco por unas luces raras, pero entonces noté algo inquietante. Me seguían. Mantuve la vista en la carretera, diciéndome que no pasaba nada, que era solo un fenómeno atmosférico o quién sabe qué. Pero las luces no se iban, siempre a la misma distancia, como si estuvieran vigilándome. El aire dentro de la cabina se volvió espeso. Era una sensación difícil de explicar, como cuando entras en una habitación donde alguien acaba de tener una discusión y el ambiente se siente raro, pesado. Me pasé la mano por la nuca, tratando de sacudirme la incomodidad. No servía de nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Fue en ese momento cuando supe, con una certeza absoluta, que algo andaba terriblemente mal. Apreté el volante con más fuerza y seguí conduciendo, intentando ignorar la sensación de que me estaban vigilando, pero el silencio en la cabina era sofocante. Encendí la radio para distraerme, buscando alguna estación con música o noticias, pero solo encontré estática. Giré el dial varias veces, cada vez con más frustración, pero la señal parecía muerta. Lo único que salía era un murmullo bajo, como si alguien hablara en un idioma que no entendía. De repente, algo en la carretera me hizo frenar en seco. Ahí, de pie en el arcén, había una figura alta y delgada. A primera vista, pensé que era alguien pidiendo aventón, pero algo en la forma en que estaba parado, completamente inmóvil, con los brazos colgando rígidos a los lados, me puso los nervios de punta. La luz de mis faros apenas lo tocaba, pero lo suficiente para notar que no era un viajero común. Tenía la piel grisácea, como si estuviera cubierta de una capa de ceniza o polvo metálico. Su rostro era imposible de definir con claridad, pero lo que sí vi, lo que me heló la sangre, fueron sus ojos, enormes, completamente negros, sin un destello de vida en ellos. Mientras intentaba procesar lo que veía, la figura inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera analizando el camión, o a mí. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. No se movía como una persona normal. No había titubeo, no había miedo, solo una quietud antinatural. Pisoteé el acelerador sin pensarlo 2 veces. Mientras pasaba junto a la figura, giré la cabeza solo un segundo, apenas un vistazo, y entonces sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No tenía boca, solo una línea recta donde debía estar. El camión vibró mientras pasaba de largo y por un instante sentí que algo pesado, una presencia invisible, se aferraba a la parte trasera del remolque. Miré el retrovisor con el corazón latiéndome en la garganta.
La figura seguía ahí, inmóvil, exactamente en el mismo sitio, como si nunca se hubiera movido, pero sabía que me estaba mirando. El tablero del camión parpadeó repentinamente. Los indicadores de velocidad y temperatura se volvieron locos, subiendo y bajando sin control. La radio dejó de emitir estática y, por un breve instante, escuché un susurro bajo, algo inhumano, pronunciando mi nombre. Mi sangre se heló, fuera lo que fuera aquello. No estaba solo en la carretera. Mi piel se erizó. Un sudor frío resbaló por mi frente mientras mis manos temblaban sobre el volante. El camión, por un momento, pareció perder fuerza, como si algo invisible estuviera drenando su energía. El motor tosió y el panel de control titiló en una danza errática de luces rojas y verdes. Miré el retrovisor de nuevo. Algo estaba sentado en el asiento trasero de la cabina. No lo vi moverse, no lo escuché entrar, simplemente estaba ahí. La silueta era borrosa, como si no perteneciera del todo a este mundo. No tenía rasgos definidos, pero su presencia era abrumadora. Una sombra amorfa, con una ligera vibración a su alrededor, como si estuviera hecha de aire distorsionado. Sentí un nudo en el estómago. No podía moverme, no podía respirar. El peso en la cabina se hizo insoportable, como si el aire se hubiera vuelto denso, aplastándome contra el asiento. La radio comenzó a emitir un zumbido bajo, interrumpido por fragmentos de voces, risas distorsionadas y palabras en un idioma que no entendía. Intenté tragar saliva, pero mi garganta estaba seca. Algo dentro de mí gritaba que no debía voltear, que si lo miraba directamente, todo acabaría. Pero mis ojos, traicioneros, se movieron poco a poco hacia el retrovisor. La sombra se inclinó levemente hacia adelante. Un murmullo resonó en mi cabeza. «No corras». El sonido no venía de la radio, no venía de fuera, venía de dentro de mi mente. Mis manos temblaban. El camión comenzó a dar bandazos en la carretera. Las luces del tablero parpadeaban sin control y el zumbido en la radio se convirtió en un chillido insoportable. De repente, sentí un frío helado en mi nuca, como si unos dedos invisibles rozaran mi piel. Grité. No sé si fue por miedo o desesperación, pero pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El motor rugió con un bramido mecánico y el camión tembló. Miré nuevamente al retrovisor. La sombra ya no estaba, pero la sensación de ser observado no desapareció. El aire dentro de la cabina seguía sintiéndose pesado, como si algo invisible todavía estuviera conmigo. Mi piel seguía erizada, mis manos temblaban en el volante. No podía sacudirme la sensación de que algo, lo que fuera que había estado en el asiento trasero, aún me observaba desde algún rincón oscuro de la carretera. A lo lejos, en la negrura del desierto, distinguí un cartel oxidado iluminado por la luna, una vieja estación de servicio. No había notado antes ninguna parada en esta parte de la ruta, pero en ese momento, cualquier lugar con luz me parecía mejor que seguir avanzando en la soledad de la carretera. Reduje la velocidad y giré hacia la entrada polvorienta de la estación. Las bombas de gasolina estaban cubiertas de óxido y las luces del pequeño establecimiento parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. No había autos ni gente, solo el sonido del viento silbando entre las estructuras abandonadas. Apagué el motor y respiré hondo. Necesitaba calmarme, tal vez lavarme la cara, tal vez simplemente ver a otra persona para convencerme de que aún estaba en el mundo real. Bajé del camión y en cuanto mis botas tocaron el suelo, un zumbido extraño llenó mis oídos. Era un sonido grave, vibrante, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez.
Me llevé las manos a la cabeza, intentando ahogar aquel ruido, pero se volvía cada vez más fuerte, como si se estuviera incrustando en mi cráneo. El suelo bajo mis pies pareció moverse. Sentí un vértigo repentino, como si la tierra misma estuviera respirando. Todo mi cuerpo se tensó. Sentí la presión en el pecho, como si algo estuviera absorbiendo el aire a mi alrededor. La temperatura descendió de golpe, haciendo que mi aliento se convirtiera en una nube blanca. Y entonces escuché el susurro otra vez. No corras. Esta vez no estaba en mi cabeza. Venía de algún lugar cercano, de algún rincón entre la oscuridad y las luces parpadeantes de la estación. Miré hacia los costados del edificio, esperando ver a alguien, cualquier cosa que me explicara lo que estaba pasando, pero no había nada. Solo sombras alargadas y profundas, como si el lugar mismo estuviera absorbiendo la luz. Mi instinto me gritaba que regresara al camión, que pisara el acelerador y me largara de allí lo más rápido posible. Pero algo, una fuerza que no entendía, me mantenía inmóvil. No era solo miedo, era como si mi cuerpo estuviera clavado al suelo, como si la gravedad hubiese cambiado solo para mí. Las luces de la estación parpadearon una vez más, y entonces las vi. Figuras, altas, delgadas, con extremidades alargadas y piel de un gris enfermizo, estaban paradas entre las sombras, a solo unos metros de mí. Sus ojos eran pozos oscuros que reflejaban la tenue luz de la estación, vacíos, insondables. No respiraban, no se movían como algo vivo, parecían estatuas, hasta que una de ellas inclinó la cabeza levemente, como si me estuviera analizando. El zumbido en mis oídos aumentó hasta convertirse en un estruendo insoportable. Mi visión comenzó a distorsionarse, como si el aire mismo vibrara. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondieron. Un hormigueo subió por mis brazos y cuello, como si algo invisible estuviera tocándome, evaluándome. La sensación de ser atrapado, de estar perdido en un espacio donde el tiempo no existía, se apoderó de mí, y entonces las luces se apagaron. La oscuridad total me engulló, y por primera vez en mi vida supe lo que era estar completamente indefenso. La oscuridad me envolvió por completo. No era solo la ausencia de luz, era algo más, algo denso, como si la propia negrura tuviera peso, como si se pegara a mi piel y me impidiera respirar. No podía ver nada, pero sentía que no estaba solo. El zumbido persistía, vibrando en mi pecho como una fuerza viva. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Un frío intenso me recorrió la espalda y la piel de mis brazos se erizó. No era un frío normal, era un vacío absoluto, como si el calor mismo hubiera sido arrancado del aire. Entonces, un destello, un solo destello cegador que duró un segundo, apenas lo suficiente para ver. No estaba en la estación de servicio. Las figuras ya no estaban en la distancia, estaban a mi alrededor. Las sombras alargadas que antes se mantenían en los bordes del campo de visión ahora estaban más cerca, demasiado cerca. Sus cuerpos delgados y huesudos eran aún más aterradores de lo que había imaginado. No tenían expresión, pero sus ojos negros y abismales parecían perforarme el alma. Uno de ellos inclinó la cabeza. Sentí algo dentro de mí retorcerse. Mi cuerpo flotaba, o al menos así se sentía. No había suelo bajo mis pies, pero tampoco estaba cayendo. Me rodeaba un pasillo de paredes metálicas lisas, sin ninguna puerta o ventana visible. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de ozono y algo que no lograba identificar, algo químico, artificial. El pánico se apoderó de mí. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi garganta estaba bloqueada, como si alguien hubiera apagado mi capacidad de hablar.
Entonces escuché su voz. No era un sonido, no era un idioma, era una sensación en mi cabeza, un torrente de pensamientos que no eran míos. No tengas miedo, pero lo tenía. Dios lo tenía. Una de las figuras levantó una mano larga y esquelética. La piel era traslúcida, las venas oscuras serpenteaban bajo la superficie. Tocó mi frente con un solo dedo y todo desapareció. Un torrente de imágenes, de recuerdos que no eran míos, explotó en mi mente. Vi cosas que no podía entender, mundos ajenos, estrellas que no reconocía, estructuras colosales suspendidas en el vacío. Vi criaturas que no eran humanas moviéndose entre luces de colores imposibles. Sentí emociones que no eran mías, curiosidad, asombro, algo parecido a compasión. Luego, el dolor. Un ardor helado se extendió por mi brazo derecho, como si algo dentro de mi piel se estuviera alterando, cambiando. Quise resistirme, pero no podía moverme. Mi cuerpo no me pertenecía. Y de repente, la luz se apagó otra vez. Cuando volví en mí, estaba en mi camión. La carretera se extendía ante mí, tranquila, como si nada hubiera pasado. El motor rugía, mis manos seguían en el volante, pero mi reloj marcaba 2 horas más tarde de lo que recordaba. Mi respiración era agitada, mi frente estaba cubierta de sudor. Me miré las manos y vi que estaban temblando. Me sentía extraño. Me subí la manga de la chaqueta. En mi antebrazo derecho, donde antes no había nada, había una pequeña cicatriz circular, un recuerdo de lo que fuera que había sucedido. El camión no se sentía igual. No era solo el temblor de mis manos o el sudor frío que aún me recorría la espalda. Algo en la cabina parecía diferente, como si el espacio mismo hubiera cambiado, como si no encajara del todo en la realidad a la que estaba acostumbrado. Respiré hondo, intentando calmarme. Giré el espejo retrovisor para verme el rostro, buscando algún signo de que seguía siendo yo. Y entonces lo vi. Por un instante, una sombra pasajera reflejada en el vidrio. No era la mía. El aire se volvió espeso otra vez. El zumbido, aunque bajo, seguía ahí, resonando en mi pecho como una advertencia muda. No sabía qué me habían hecho. Pero desde aquella noche, cada vez que conduzco por la ruta de Lubbock, sé que siguen observándome. A veces, en las noches más oscuras, cuando el cielo está completamente despejado y las estrellas parpadean con más intensidad de lo normal, siento algo moverse en el camión. No lo veo, pero lo siento. Algo viaja conmigo, y tengo miedo de que, algún día, vuelva a llevarme con ellos.